¿Qué decían ellos? A Jesús no lo aceptaron. ¿Cómo se salvaban? Cumpliendo los 10 mandamientos. Y ustedes saben que no puede existir una persona que cumpla los 10 mandamientos. Puede ser que cumpla 8, puede ser que cumpla 6, puede ser que cumpla 7, pero que cumpla los 10, no. Y la ley decía que para poder ser salvo tenía que cumplir los 10 mandamientos. ¿Quién lo podía cumplir? Nadie. Por eso ustedes verán que antes de Cristo no existen santos. Abraham, nuestro padre en la fe. Usted nunca dice San Abraham. Usted nunca dice San Isaac, San Jacob, San David, San Salomón. No, antes de Cristo no hay santos. ¿Por qué? Porque no podían cumplir los 10 mandamientos nadie. Entonces, como nadie podía cumplir los 10 mandamientos, nadie se podía salvar. Porque los mandamientos eran imposibles de cumplir. Entonces viene Cristo y Él nos salva. ¿De qué nos salva? Del pecado. Entonces nosotros no nos salvamos por cumplir los mandamientos, porque no podemos cumplir los mandamientos. Si algún día vamos a fallar, nosotros nos salvamos porque Cristo nos perdona. ¿Qué tal, amigos? ¿Han escuchado ustedes la afirmación de Luis Toro? Los mandamientos no se pueden guardar. La ley de Dios es imposible de guardar. Esto no es una enseñanza, esto no es una doctrina, mis queridos amigos. Esto es una acusación contra Dios. La criatura cuestionando al Creador, cuestionando sus leyes, cuestionando sus estatutos, sus normas. ¿Dónde se escuchó esta acusación por primera vez? ¿Sí? En el cielo. Allí en el cielo un querubín, un ángel encumbrado, excelso, se rebeló contra Dios. ¿Contra qué este querubín fue que se rebeló? Contra la ley de Dios. Ahora, mis hermanos queridos, la Biblia nos dice claramente cuáles fueron los motivos de su rebelión. Isaías 14, 12 al 14, cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué pretendía? Ser igual a Dios. Pretendía el lugar de Cristo. Subiré a las nubes y seré semejante al Altísimo. Mis queridos amigos, ¿quién es semejante al Altísimo? Jesús. Por eso Él lo dijo en San Juan, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, pero este ángel quería ser semejante al Altísimo. ¿Qué dice el profeta Ezequiel? Capítulo 28, versículos 14 en adelante. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Este querubín era un ser que allí gozaba de privilegios como ningún otro. Dice el versículo 16, perfecto eras en todos tus caminos. Dios lo creó perfecto. Fue creado perfecto, pero dice, hasta que se halló en ti maldad. Dios no creó un ángel malo, Dios creó un ángel perfecto, pero la maldad entró en él. ¿Cómo sucedió esto? Esto es un misterio que no lo sabemos. Dice el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Qué protegía este querubín? ¿Protector de qué? ¿Recuerdan ustedes que cuando Moisés hizo el arca, Dios también mandó que hiciera 2 querubines y los colocara sobre la tapa de esa arca, uno mirando al otro? ¿Qué había en el arca? La ley de Dios. ¿Qué cubría este querubín? ¿De qué era guardador en el cielo? De la ley de Dios, aquella ley contra la que él se rebeló. Versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor.
Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Aquí están las características de este ángel. Un ángel perfecto, hermoso, pero que permitió que la maldad entrara en él. Vamos al Apocalipsis. Apocalipsis 12:4 dice que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Su cola, sus mentiras, cómo convenció a los ángeles en el cielo, a estos ángeles para que se rebelaran con él. Imagínense qué les dijo. No dice la palabra, no se especifica cuáles eran sus argumentos, pero sus argumentos son los mismos con los que hoy en el mundo ha llevado al hombre a rebelarse contra Dios. La ley de Dios. Yo les daré, posiblemente les dijo, leyes más justas, menos restrictivas, tal vez un día de guardar sin tanta restricción, un día para que ustedes hagan locha, un día para que estén en otras actividades, bueno, si quieren ir a la iglesia vayan, si quieren adorarme háganlo, si no, no. Y mandamientos que no tienes que estar ahí como tan pendiente de ellos, no, yo te los voy a dar más fáciles. Dice el versículo 9, y fue lanzado fuera ese dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, a esta tierra fue arrojado con la tercera parte de los ángeles del cielo. Qué triste, cómo estos ángeles se dejan convencer de este detractor, de este apóstata, y también entonces son arrojados con él. Ahora, mis queridos, Dios dio una ley imposible de guardar. Dios da mandamientos imposibles. Un Dios santo, un Dios justo, un Dios omnipotente, un Dios que todo lo sabe, da una ley que no se podía guardar. Y es interesante que Luis Toro dice que se pueden guardar 7, 8 o 9. Yo me gustaría preguntarle a Luis Toro cuáles son los que le quedan tan grandes, cuáles son los que no puede. ¿El segundo, el de las imágenes? ¿O posiblemente el séptimo, el de la fornicación, del adulterio? Interesante sería preguntarle, porque si puede guardar 8, ¿no puede guardar los 10? ¿Son imposibles los otros 2 o 3 que dice que no alcanza a guardar? Vamos a mirar un poco cómo Dios al dar su ley se manifiesta. Éxodo 19, 14 al 20, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. Estas son manifestaciones sobrenaturales de Dios. El sonido de la bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Dios hizo esta manifestación poderosa para dar una ley que no se podía guardar, una ley que más adelante la iba a cambiar, la iba a modificar. Reflexionemos en esto, mis hermanos. Dios hace cosas improvisadas. Continuemos. Dios les da los 10 mandamientos. Están registrados en Éxodo 20. Sí, Moisés bajó del monte, el pueblo estaba desenfrenado, en idolatría, y miren lo que pasó.
Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y aconteció que cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Los detractores de la ley de Dios dicen, sí ve, Moisés las quebró porque no se podían guardar. Esta ley, dice Éxodo 31:18, la escribió Dios con su dedo en esas 2 tablas de piedra. Ahora, Éxodo 34:1. Ahora Moisés debe lisar 2 tablas. Mire lo que Dios le dice. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Dios le ordena a Moisés alisar 2 tablas, porque Dios, dice el texto, va a escribir nuevamente. Dios va a escribir otra vez una ley imposible de guardar. Dice Deuteronomio 4:13. Dice Moisés, y él los anunció su pacto, el cual los mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Ahora miremos lo que dice Deuteronomio 10:1-4. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió, ¿quién escribió? Dios, en las tablas conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os habló, Jehová os había hablado en el monte, del medio de fuego en el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Interesante, nuevamente Dios escribe en esas tablas y las entrega a Moisés para que Moisés las lleve al pueblo. Hay características muy importantes en la ley de Dios. Dice el Salmo 111, 7 y 8, que dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Vale la pena recordar lo que Pablo habla de la ley de Dios en Romanos, que esta ley es justa, santa y buena. El salmista dice que estos mandamientos en verdad son rectos, porque fueron hechos en verdad y en rectitud. ¿Qué dice Isaías? Isaías, hablando de la ley de Dios, dice así: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. ¿Quién engrandeció esa ley? ¿Quién la magnificó? ¿Quién hizo que esa ley fuera magnificada? Dice Mateo 5:17, palabras de Cristo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino para cumplir, para magnificar. Si tú sigues leyendo el texto, dice, porque no se ha cambiado ninguno, porque cualquiera que cambie siquiera uno será llamado pequeño en el reino de los cielos. Ni una tilde, ni una jota pasará de la ley. Y San Juan 15:10 dice, dijo Jesús, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Jesús guardó la ley de su Padre. Y él dice, si guardáis mis mandamientos, entonces permaneceréis en mi amor. ¿Cuáles son los mandamientos? En otras palabras, ¿quién fue el que dio estos mandamientos en el monte Sinaí? Fue Jesús, el mismo Jesús. Y él nos ha dado ejemplo, mis queridos hermanos y amigos. Cuando no escuchamos ahora a Luis Toro y a tantos miles de predicadores que dicen que la ley de Dios no se puede guardar, que es imposible de guardar,
repito, cuestionando al Creador, diciéndole al Creador que esas leyes son muy difíciles, que se equivocó y que por lo tanto va a cambiarlas. Ustedes saben que ellos dicen que Dios los cambió. Dios cambió los mandamientos. Por supuesto que estos mandamientos que dice Luis Toro, que fueron cambiados por Jesús, no los cambió Jesús. Cristo no los cambió, pero sí fueron cambiados por el hombre. Pero es el cumplimiento de la profecía bíblica, Daniel 7:25, y pensarán cambiar los tiempos y la ley. Así que fue el cumplimiento de la profecía. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, los 10 mandamientos, vamos a mirarlos brevemente y me van a decir ustedes cuál de estos mandamientos no se puede guardar. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tenga en cuenta que estoy hablando no para ateos. No son los ateos los que están cuestionando al Señor, son los que dicen ser cristianos y que estudian la Biblia. Entonces, si estoy hablando para algún amigo que se congrega en una iglesia que dice que la ley de Dios está abolida, no se vaya, espere porque quiero decirle lo siguiente. Estos mandamientos que dicen que no se pueden guardar, vamos a analizarlos, ¿no se podrán guardar? ¿Tendrá usted, mi hermano, muchos dioses? ¿Será que algún deporte, su esposa, sus hijos, el dinero, será que hay algo más importante para usted que Dios? Porque si eso es así, entonces tienes otro Dios. Y el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos. ¿Y será que no se puede solo tener uno a Dios y depender de Dios como nuestro creador, como nuestro sustentador? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tener imágenes. ¿Será que usted, mi querido hermano, tiene alguna imagen en su casa o ha hecho imágenes para adorarlas? Y recuerden que el mandamiento dice, no las harás. No es que si las haces, no las adores. No, dice, no las harás. No hagas imágenes. Posiblemente algunos, como en el caso de Luis Toro, pues va a decir que no, que sí se puede. Porque Dios que dijo en este mandamiento no harás imágenes, luego mandó a colocar sobre el propiciatorio del arca 2 querubines. Y también mandó levantar una serpiente, y Moisés y Salomón colocó algunas imágenes en el templo. Entonces, como Dios mandó, también nosotros podemos. A veces me pregunto que quizás por eso en la Edad Media este poder religioso mató tanta gente, porque Dios dijo no matarás, pero Dios luego también dijo pues hay que raer algunos pueblos de la faz de la tierra. Entonces, como Dios dijo que no se podía y luego sí, entonces ellos dicen nosotros también podemos, como si pudieran ver los designios de Dios en por qué Él mandó hacer ciertas cosas, por qué Dios mandó poner los 2 querubines o por qué Dios mandó levantar la serpiente en el desierto. Pero un creyente evangélico cristiano no tiene imágenes. Dice el tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente que Jehová dio al que tomare su nombre en vano. ¿Tomamos el nombre de Dios en vano? Es un mandamiento que con la ayuda del Señor se puede guardar. Recuerden ustedes, estos mandatos no los guardamos porque somos muy buenos o porque somos muy fuertes o porque yo soy el que tengo el poder. El poder está en Dios. Recuerden que estos mandamientos Dios los quiere ya no escribir en estas tablas, sino en tu corazón. Eso es lo que dice el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, lo que dice Pablo en Hebreos. Y ya el nuevo pacto, la ley como nuevo pacto está escrita en nuestro corazón. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el 5º mandamiento, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No hay cosa más agradable para un hijo que ama a sus padres que honrarlos. Honrarlos no solo de palabras, sino también en hecho. Ser un ayudador para ellos, hacer que su vida sea más agradable. Eso no es imposible de hacer. No matarás. ¿Será que tenemos que matar?
Yo creo que ni siquiera los animales, ni siquiera con el pretexto de que voy a matar a un animal porque puedo hacerlo. No, no mataríamos ni siquiera los animales que Dios ha creado. No cometerás adulterio. Será imposible para un hombre que ama a Dios como José, como Daniel, no cometer adulterio. ¿Será imposible? Entonces José corrió, pero yo no puedo correr como José. Hermano querido, no hurtarás. ¿Será que tampoco podemos evitar hurtar, quitarle a nuestro prójimo sus cosas? No creo que esto sea imposible de hacer. Son mandamientos, es más, mandamientos que nos protegen. ¿Cuántos están en las cárceles porque mataron, porque cometieron adulterio y esto los trajo problemas, hurtaron? ¿Cuántos están privados de la libertad o ya muertos por haber violado estos mandamientos? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Será que tenemos que andar denigrando del prójimo? Imposible de guardar este mandato. Quien ama al prójimo lo protege, lo cubre. Recuerden ustedes, y vale la pena recordar que los mandamientos están divididos en 2 tablas. Los primeros 4, mi deber para con el Señor, y los otros 6, mi deber para con el prójimo. Y el 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Cuál de estos mandamientos no puede guardar o no se puede guardar? ¿Cuál? Hermano querido, por la gracia de Dios, estos mandamientos se pueden poner por obra. Sí podemos fallar, por supuesto. Alguna falla cometemos y violamos un mandamiento de Dios, pero ahí está la gracia del Señor. Cuando yo reconozco, como reconoció David, su pecado, y recuerden ustedes el Salmo 51, cuando él le pide a Dios, límpiame más y más de mi pecado. No quites de mí tu Santo Espíritu. Eso es lo que nosotros debemos pedirle a Dios si hemos violado un mandamiento. Hermanos queridos, hemos visto los mandamientos de Dios. Y yo me he saltado uno a propósito. ¿Por qué? Porque yo sé que si usted, hermano querido, que asiste a una iglesia y que también dice que la ley de Dios está abolida, que era la ley de Moisés, yo estoy seguro que si yo le digo a usted, entonces estos mandamientos yo puedo tener varias mujeres, puedo cometer adulterio, puedo robar, puedo matar, puedo hablar de mi prójimo, puedo tener una imagen, puedo jurar en vano, usted me va a decir, no, 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 no. No porque es que esa es la ley de Dios, no, no podemos, es pecado. Y recuerden que es pecado transgredir la ley de Dios. ¿Saben ustedes, mis amados? Todo el embrollo radica en que ninguno de estos mandamientos los cristianos los violan abiertamente porque ya estén abolidos. No saben que esto es pecado contra Dios. Pero el odio se ha descargado por parte de Satanás contra un mandamiento. ¿Contra cuál? Por supuesto, contra el 4.º mandamiento, que dice, acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Todo el odio del diablo es contra el 4.º mandamiento. Mis queridos, el 4.º mandamiento es un día especial, agradable, un día de santificación donde el Señor se reúne con su pueblo. Isaías 66, 22 y 23 dice que se guardará en la tierra nueva. ¿Es esta ley imposible de guardar? Hermano querido, yo invito para que usted y yo reflexionemos. Ningún mandato del Señor es arbitrario. Todos sus mandatos han sido dados porque el hombre los puede guardar. Por supuesto, separados de mí, dice San Juan 15, nada podéis hacer, pero unidos al Señor, esos mandamientos los pondremos por obra de una manera espontánea, voluntaria. ¿Qué dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3?
Dice en su carta el apóstol Juan: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cuál es el amor a Dios, mis hermanos queridos? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En otras palabras, la palabra gravoso ahí es, otras versiones dicen, no son pesados, no son una carga, son una delicia. Si tú lees el Salmo 119 vas a encontrar el montón de textos que hay allí donde el salmista dice, los salmistas dicen lo agradable, la bendición, la hermosura de la ley de Dios y cómo nos gozamos en guardar su ley, cómo nos gozamos en ser guardados, en ser protegidos por la santa ley de Dios. Hermano querido, que Dios te bendiga. Dios nos ha dado mandamientos que podemos guardar. Él no es un Dios que se equivoca. Y Él no repitió su ley de una manera testaruda, como quien, sabiendo que no se pueden hacer las cosas, sigue insistiendo con ellas. Y yo quiero recordarte, Dios no dio una ley para los que vivieron antes del Sinaí, tampoco dio una ley para los que vivieron del Sinaí hasta la cruz, y tampoco una ley para los que vivieron de la cruz hasta el fin de los tiempos. Mi hermano querido, Apocalipsis 12:17 dice que si vamos a ser perseguidos por la ley de Dios. Entonces el dragón, el ángel apóstata, dice allí, se enojó contra la mujer y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para que obedezcamos sus mandamientos. Y como dice Apocalipsis 22, tengamos derecho al árbol de la vida. Que Dios te bendiga, es mi deseo. Paz de Cristo para ti.